tema hoy lo he titulado La importancia del evangelismo. Vamos a dejar una pausa de un domingo para que el domingo siguiente o el otro el pastor siga con su estudio habitual. Pero me gustaría comentar algunos aspectos prácticos del cristianismo. Quizás a lo largo de mi vida me he dado cuenta que lo más eficiente para poder sembrar la semilla es precisamente uno mismo. Dependiendo de la actitud que tengamos, del entusiasmo que tengamos, de la vivencia que tengamos. Dice el texto que los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. El que va llorando, llevando la bolsa de semilla, volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. En verdad, sembrar la semilla debería ser prioritario en la vida de cada creyente, ya que sembrando la semilla es la única manera en la que se puede rescatar de la oscuridad de la vida, de las penumbras, de la incertidumbre, y volverlo a la luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo. En definitiva, se trata de rescatar de la esclavitud del pecado a todo aquel que no tiene una adecuada relación con el Señor Jesucristo. Yo he nacido en un país supuestamente cristiano y hay mucha gente que mantiene la idea que por el hecho de haber nacido en determinado lugar ya tiene derecho a ciertos privilegios. Pero lo que la palabra nos presenta, que no hay un cambio en la vida hasta que uno no decide entregar su vida en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo mejor que podemos hacer es sembrar la semilla a tiempo y fuera de tiempo. La antigua nación de Israel pasó mucho tiempo en cautividad. Desde 1850 antes de Jesucristo y durante 400 años los egipcios les mantuvieron en esclavitud. Después de la muerte de José y sus hermanos, como conocéis la historia, los israelitas se hicieron grandes en Egipto, crecieron muchísimo, de tal manera que los egipcios dudaron de que su supervivencia, su seguridad estaba en peligro, porque los judíos estaban creciendo demasiado. Y recordáis el texto. Los que están estudiando algún curso donde hay un título que dice La extraña canasta, recordarán que efectivamente en un momento de la historia donde los egipcios quisieron eliminar a todos los niños por temor precisamente a que la población les superase, hubo una madre que muy astutamente, muy sabiamente, recubrió una canasta de tal manera que no se hundiese, y en esa canasta puso a un niño. Ese niño era Moisés, ¿verdad? Salvado de las aguas. Porque precisamente el pueblo de los egipcios tenían miedo. Las 10 tribus de Israel fueron echadas de la tierra cerca de 1000 años después del Éxodo y 240 años después de su rebelión con Roboam. Los israelitas llegaron a ese punto porque violaron las leyes de Dios y porque despreciaron a los profetas que continuamente les estaban advirtiendo de la necesidad de ajustar sus cuentas con Dios. En el año 722 antes de Jesucristo, los asirios capturaron las 10 tribus del norte y las tuvieron esclavizadas durante mucho tiempo. En el año 586 antes de Jesucristo, los babilonios invadieron a Judá, destruyeron Jerusalén y mantuvieron a los judíos en esclavitud durante 70 años. El profeta Jeremías había predicho que después de los 70 años en cautiverio serían de nuevo restaurados a la tierra de sus padres y reconstruirían el templo. Dios utilizó precisamente para promulgar la libertad de los judíos a una persona que no era judío. Ya sabéis, me estoy refiriendo
a Ciro, el rey de Persia. Los persas, que reemplazaron a los babilonios en el poder mundial, y bajo el reinado de Ciro, los hebreos fueron puestos en libertad y regresaron a sus tierras. Fue precisamente este rey, que no era judío, el que llegó a confesar verdaderamente: el Dios de este pueblo es el verdadero y auténtico Dios. Una confesión no dependiente del pueblo judío. El Salmo 126 es el salmo de la celebración de su libertad. Muy interesante notar cómo el autor del salmo, posiblemente sea Esdras, no se sabe con seguridad, dio el crédito al Señor por esa libertad, aunque fue Ciro el que decretó la libertad, pero el profeta reconoció que eso fue a causa del movimiento de nuestro Dios, quien le dijo a Ciro lo que tenía que hacer. Esa libertad recién obtenida parecía como un sueño a los hebreos. Decían los hebreos: estamos soñando. Algo así como: pellízcame, pínchame. Estamos soñando porque estamos disfrutando de una auténtica libertad. En verdad, hermano, no hay nada más precioso que una libertad que obtiene el Señor para cada uno de nosotros. El mundo que vive esclavizado, el mundo que vive en tiniebla, en oscuridad, es a consecuencia de no haber ajustado debidamente sus cuentas. Hay personas que viven ajena a Dios. Hay personas que creen no necesitar a Dios. Hay personas que se creen suficientes y no tienen en cuenta que necesitan al que les da la auténtica libertad. El versículo 1 declara: cuando el Señor hiciere volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Dice la Biblia de Jerusalén: estábamos como en sueños. Muy pronto los judíos comprendieron que tenían libertad y celebraron con risas y cánticos. Sabéis que yo muchas veces he dicho que el cristianismo es alegría, es sonrisa, es felicidad, es comunicar sin hablar un mensaje que transforma, que cambia. Dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Dice el versículo 3: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, por consiguiente estamos alegres. Como también lo recoge la Biblia de Jerusalén: magníficamente ha obrado con estos el Señor Jehová. Porque era una manifestación de tal índole que no podían ocultar lo que Dios había hecho en sus corazones. Los libertados regresaron a su antigua patria y vieron los campos llenos de maleza y las ciudades en ruina. Nos hace pensar la ruina en la que viven ciertas naturalezas o ciertas sociedades. Y necesitaban reconstruir, necesitaban empezar de nuevo, necesitaban empezar una nueva vida. Aceptaron el desafío y corrieron a los campos al ver la enorme tarea que tenían delante de ellos. Se me ocurre pensar cuando el Señor dice: mirad los campos. Alzad vuestra mirada y mirad los campos, que ya están blancos para la siega. Tenemos que levantar nuestra mirada, ver lo que hay a nuestro alrededor, nuestro vecindario, nuestro compañero de universidad, en el instituto, la vecina, el vecino, todo lo que hay a nuestro alrededor. Y vemos tantas personas que no son capaces de sonreír porque no hay una auténtica libertad en sus vidas. Por eso necesitamos, mis hermanos, ir a los demás y hacerlo con mucho interés. Por eso el texto dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y se está refiriendo a ti y se está refiriendo a mí. Porque la gran comisión no está limitada solamente para los evangelistas o pastores. La gran comisión es para todos y cada uno de nosotros.
El versículo 5 dice, los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Él habla de llorar. Debemos tener un profundo interés, mis hermanos, por todos los perdidos. Aparte de cumplir con lo que conocemos como la Gran Comisión, capítulo 28 de Mateo, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A mí me gusta hacer una especie de añadido a este texto, que no desdice naturalmente nada del contenido del texto, pero me gusta pensar que el mandato es mientras vayáis. Mientras estéis yendo en el camino, ahí es donde tenemos que expresar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Dice la palabra en Éxodo 32 que Moisés oró por Israel y le rogó. Dice que perdones ahora, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Recordáis cuando Moisés bajó del monte, donde el Señor les dio las tablas de la ley? Y cuando llegó abajo del monte, vio que su pueblo había cambiado su situación. Como resulta que Moisés tardaba, ellos dijeron, vamos a hacernos dioses para nosotros. Agrupen todo el oro que tengamos, todo lo valioso que tengamos, porque vamos a ser nuestros propios dioses. Y se me ocurre pensar que eso es lo que muchas veces se hace hoy en la sociedad, o incluso hacemos nosotros privadamente. Tenemos nuestros propios dioses, tenemos aquellas cosas de las que dependemos, que no puede faltar en nuestra vida, que estamos sujetos a ella de tal manera que entubla nuestra vida, nuestra visión y entubla nuestra propia vida. Porque nos hemos hecho un Dios a nuestra imagen, a nuestro criterio y a nuestra semejanza. Dice que Moisés lloraba por aquello que había ocurrido. Leemos cuando Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 31, lloró por los efesios, diciéndole, por tanto, velad, porque me acordé de vosotros durante 3 años, que de día y de noche no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno de vosotros. Cuando el Señor Jesucristo descendía a Jerusalén, leemos en Lucas 19, 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. La verdad es que no podía ser de otra forma. Otros muchos versículos en la palabra nos indican que debemos tener un corazón dispuestos, entrañablemente entregados, decididamente dispuestos para empezar a predicar la palabra. Mientras vayamos, estemos dando una evidencia de que Cristo es el Señor de nuestra vida. Naturalmente nos toca ser los mejores trabajadores, los que más rindan en sus trabajos, los mejores estudiantes, los que mejor estudien de sus asignaturas, los mejores vecinos. Nos tocan ser los mejores profesionales. Nos toca ser no engañadores, no tener deudas. Nos toca cumplir con nuestros compromisos. Nos toca dar una evidencia de que hay algo dentro de nosotros que nos hacen ser particulares. ¿Cuántas veces hemos oído decir, es que me gustaría ser? Es que quisiera ser, quisiera imitar. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no invitamos a que puedan ser como ellos quieren ser? Porque realmente Cristo transforma. O qué alegría me da cuando alguien a lo largo de mi vida me ha podido decir, es que desde que conozco a Jesús, mi casa es otra casa. Pero habrá algo más evidente del beneficio de tener a Cristo como el Señor de nuestra vida. Habrá algo más necesario en cada uno de nosotros que poder comprometernos con el Señor para seguirle, para hacer lo que Él quiere, para instruirnos en su palabra y poder caminar conforme a su voluntad. No hay nada más maravilloso que podamos sembrar
en nuestro caminar que esa palabra que transforma, esa palabra que cambia. ¿Dónde podríamos empezar? Se me ocurre pensar que un buen lugar es nuestros propios hogares. Puede ser un centro de evangelismo. Puede ser un centro de testimonios. Debemos movernos en nuestro círculo familiar. Nuestro hogar verdaderamente esté siendo un hogar digno de invitar. Nuestro hogar está dando un ejemplo en el medio donde nos encontremos para que la gente pueda desear vivir eso que vivimos. O nuestro hogar hay griteríos, chilleríos, broncas. Nuestro hogar es un disgusto permanente, una tensión continua, que uno nota cuando entra en ciertos hogares que hay una tensión y que te oprime, pero ¿qué pasa aquí? Están siendo dominados por el pecado, por la pornografía. ¿Qué pasa en ese hogar? Necesita ser tocado con el poder del Espíritu. Hoy estamos en Pentecostés. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, tendréis poder para ser liberados de eso que os esclaviza. Realmente nuestro hogar debe ser un hogar tocado por el poder del Espíritu. Si no lo hacemos, Satanás continuará dominando ese hogar o parte de ese hogar. Tenemos que procurar crear el ambiente adecuado para que nuestro hogar pueda seguir las pisadas del Señor. Porque, ¿sabe? Nuestro hogar es el mejor púlpito donde podemos predicar la palabra. Porque ¿de qué nos iba a servir hablar a otros de lo que nosotros no vivimos? O no podemos dar a los demás lo que nosotros no tenemos. Por eso es importante, hermanos, que reconozcamos la necesidad que tenemos de ser impregnados con el poder del Señor. Pablo le recordaba a Timoteo que había recibido la palabra por medio de su madre y de su abuela, dice 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y dice un poquito más adelante el capítulo 3, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Fíjate qué cosa más curiosa. Yo siempre me acuerdo, ¿lo digo? Sí, en la década de los 60. Cuando una abuela mía nos llevó, a mí y a mis hermanas, a un lugar casi clandestino donde se predicaba la palabra. Mi abuela Coral, nos llevó. Y desde aquel entonces nos enganchamos a la palabra. Es la mejor decisión que tomamos en nuestra vida. Mi abuela, que he de decir que ella no iba a la iglesia, ni que yo sepa tampoco fue después, pero que de alguna manera el Señor la usó para llevarnos a un lugar clandestino, porque predicar la palabra en aquellos entonces no estaba permitido. Pero la palabra hace su efecto, la palabra tiene su poder, la palabra transforma, la palabra rompe, la palabra ilumina. Naturalmente, el tema de los hijos es un tema de mucha envergadura. Dice el Salmo 127, capítulo 3, «He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre». Hay mucho material en las Escrituras donde se nos enseña acerca de cómo educar a nuestros hijos. Y por cierto, muchas cosas se nos aclaran. Hay ciertas concepciones hoy en día en nuestra sociedad que están equivocadas. Incluso el gobierno se permite decir un día que los hijos le pertenecían, ¿verdad? Qué gracioso era. Algunos se lo hubiesen dado.
pero los hijos no le pertenecían. Pero es que es verdad que ni a nosotros nos pertenecen, fíjate. Dice la Escritura que los hijos son herencia de Jehová. El Señor no ha puesto a nuestros hijos para que nosotros seamos instrumento de enseñanza, de educación a nuestros hijos. Pero hay muchos errores hoy en día. Pues que los hijos no son nuestros amigos. No son nuestros colegas. No son nuestros tíos. No, los hijos tienen que obedecer. Y eso hoy en día, cuando el niño es el rey de la casa, que nadie se le ocurra decirle no. Y eso es darle un cachetanío, cuidado, que te pueden denunciar. La verdad es que educar a los hijos es muy difícil, pero es un privilegio. Un día un argentino me contó una anécdota que la he contado muchas veces porque me llama mucho la atención. Dice que estaba con su hijo en el campo y en un momento determinado el argentino le dijo: hijo, agáchate, tírate al suelo. Y aquel se agachó y se tiró al suelo. Y en ese momento pasó un tren y pasó por encima y no le hizo nada. El niño obedeció a la primera. Si el niño se hubiese puesto a discutir, no hubiese salvado la vida del niño. La importancia de la educación adecuada a nuestros hijos es muy importante. Hay que educarlos en el temor del Señor. Hay que leerles las Escrituras. Hay que contarles historias de la Biblia. Claro, los que ya son mayores se hacen más difícil, pero por eso el árbol desde pequeñito puede ser educado debidamente. Hoy existe también una teoría que sería conveniente analizarla, pero habría que tener en cuenta también la edad, ¿no? Mucha gente dice, no podemos obligar a nuestros hijos porque eso puede ser contraproducente. Y es verdad, cuando ya tienen cierta edad es más difícil. Pero si tu hijo no quiere ir a la escuela cuando tiene 5 años, ¿tú qué haces? Le obligas. Hay cosas que hay que obligar a los hijos. Hermano, no tengan miedo. Hay que educar y hay que obligar a los hijos que no se van a traumatizar. Es más, os voy a decir un secreto. Nuestros hijos necesitan tener la tranquilidad de que están controlados y dominados por sus padres. Esto es lo que da confianza, estabilidad. El niño no debe ser caprichoso continuamente. Y se le puede contradecir, naturalmente, porque le contradecimos para bien de su propia vida. Esa es la manera de ir sembrando la semilla, de ir educando en los caminos del Señor a todo el que nos rodea, a los nuestros primero, pero también a nuestro entorno. Josué dijo en el capítulo 24, versículo 15, de su libro, que él y su familia iban a servir a Jehová. Dice, y si mal os parece servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y dice Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¡Qué maravilla! Es una confianza. El hogar se establece en base de seguridad, de tranquilidad y de confianza. Y eso es lo que hace crecer en la dirección adecuada cada uno de los componentes de la familia. Años después, David se lamentó de la muerte de su hijo Absalón, porque no lo había educado adecuadamente. Él había fallado en criarlos, en disciplinarlos y en amonestarlos. Y dice en el capítulo 18 de 2 de Samuel, versículo 33, entonces el rey se turbó cuando vio la vida del hijo y subió a la sala de la puerta, a su sala de oración, y lloró. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Cuando vemos la trayectoria de algunos hijos, naturalmente es para llorar. Cada día podemos ver, y dentro de todos los círculos, tales fracasos, por lo que en nuestros hogares
deben ser los primeros que sean educados en los caminos del Señor. No puede ser un hogar en continuo conflicto. Si hay continuos conflictos, hay que analizar nuestras bases, porque las cosas no funcionan. Y naturalmente tenemos nosotros en nuestra iglesia el privilegio de tener una escuela dominical, que yo diría que nuestra escuela dominical es una universidad de la palabra. Porque aquí no se entretienen a los niños, se les enseña la palabra. Se instruye en la palabra. Hay profesores completamente capacitados para dar lo mejor de la palabra para la educación de esos niños. Y eso no está evitando que los padres sean responsables únicos o otro tipo de responsabilidad. Pero aquí se les educa en la palabra. Desde muy pequeños, desde que nacen, ya están en su departamento de cuna, escuchando cantar, escuchando con sus oídos. ¿Sabéis que los judíos lo primero que le dicen a un niño cuando nace al oído? Dios te ama. Porque esos oídos van a estar expuestos a tantas barbaridades que es conveniente que lo primero que escuche sea algo agradable a sus oídos, para que su vida pueda ser cimentada en el lugar adecuado. Sí, porque es muy importante enseñar para cambiar vidas. Ese debe ser el lema de todo el que enseña, cambiar vidas, vidas que necesitan ser transformadas. Si tu vida no es transformada, tienes que analizar, hermano, en serio. Si hay algo que perdura, permanece, permanente, tienes que analizar, tienes que arrepentirte, tienes que tirarte al suelo y arrepentirte para que pueda ser tocada por el poder del Señor. La música es un instrumento poderoso. Gracias al Señor nosotros disponemos de buenos músicos, buena alabanza. Naturalmente, el Espíritu Santo toma la palabra, la música, el orden y acerca a las personas para que puedan tener simpatía con la palabra del Señor. La Biblia menciona muchos instrumentos musicales. Es casi interminable. Nos habla de orquestas musicales, de cantores, de coros. Primera de Crónica nos habla de un tal Kenanías como maestro de canto entre los cantores. Había toda una universidad de canto y hoy está al servicio de la iglesia para que pueda comunicar un mensaje que pueda acertar, dar en la diana. Encontramos muchos versículos que nos invitan al cántico. El Salmo 81:1, cantad con gozo a nuestro Dios. O el Salmo 95:1, venid, aclamemos alegremente al Señor. O el Salmo 98:1, cantad al Señor cántico nuevo. O el Salmo 100, versículo 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. O Efesios capítulo 5, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Y en Colosenses 3:16 le añade algo. Y dice, esto hacerlo, pero con gracia. ¿Qué cosa? Cantad con gracia para la gloria de Dios. Nuestra iglesia además dispone de un extraordinario grupo de mujeres, grupo de hombres, grupos de matrimonio. Cualquier ministerio, cualquier grupo de la iglesia está revestido para predicar la palabra. Esa palabra que cambia, esa palabra que encuentra. Estamos dando un curso que se llama Encuentros. Y en ese curso se trata de que cada encuentro que se tiene con el Señor Jesucristo es un encuentro que cambia tu vida. Es muy importante cuando lees la palabra, te debes dar cuenta que el Señor te está enseñando a que haya una transformación para la gloria de Dios Padre. Por eso los labradores conocen la importancia de plantar la semilla. El texto dice acerca de llevar la preciosa semilla. Para nosotros esto significa llevar la palabra de Dios. Podemos llevar tratado, podemos aprender versículos de memoria para compartir.
En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y todos están separados de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, pero lo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Son versículos que tenemos que tener memorizados para poder en un momento dado dar evidencia a los demás de la necesidad que se tiene de enfrentarse con el Señor Jesucristo. Y permíteme que te diga algo. Si transcurren días y días y días y no aceptas a Jesús, puede que ocurra un fenómeno en tu vida, que se atrofie, que se dificulte la posibilidad de que un día puedas hacerlo. Porque sabe que un miembro que no se ejercita es un miembro que se paraliza. Por eso mientras tenga la oportunidad, dice la palabra, mientras pueda ser hallado, es muy importante que recibamos a Jesús. Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y naturalmente no podría faltar el que yo conozco como el versículo donde resume la Biblia, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Efectivamente, Dios promete bendecir la siembra de la semilla. Por eso, cuando exponemos, cuando hablamos, cuando decimos a los demás un texto bíblico, estamos sembrando esa semilla. Porque la palabra de Dios tiene una autoridad y tiene una autoridad eterna. Declara el Salmo 119:82, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. La Biblia es la palabra de Dios y es algo que no cuestionamos. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es poderosa. Me gusta este versículo de Jeremías 23:29, donde dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No hay corazón duro que no pueda ser quebrantado con el poder de la palabra. ¿No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? De esta manera el corazón terco e indiferente pueda ser cambiado precisamente por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder regenerador y avivador. Nosotros nos salvamos al recibir la palabra de Dios. El Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová, qué bonito, la ley de Jehová es perfecta, que transforma, que cambia el alma. Simón Pedro escribió, habéis nacido no de simiente corruptible, qué cosa lo que dice la palabra, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios afirma, Romanos 10:17, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es algo maravilloso. Cree en el Señor Jesucristo. Tenemos que ir, hermanos, a la gente con pasión. Pasión por las almas que se pierden. Sencillamente afirmamos la verdad de que el hombre está perdido, que Jesús nos ama y que el Señor Jesucristo murió por nosotros. Cuando le pedimos a Jesús que perdone nuestros pecados y viva dentro de nosotros, Él lo hace. Sí, Él lo hace, recuérdalo. Él lo hace. Dios hace que su palabra prospere y que su palabra no regrese vacía. Cumple el propósito que Dios tiene para su palabra. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará
lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Regresemos con alegría, hermanos. Leemos este versículo 6. Volverá con regocijo, 126:6. Volverá con regocijo trayendo sus gavillas. El labrador sembró sus campos, cultivó la tierra y regresó a casa con una gran cosecha. Dios quiere que sigamos el ejemplo del labrador. Él promete que regresaremos con regocijo trayendo nuestras gavillas. Yo sé que el elemento más importante en cada uno de las familias, de las parejas, quizá la semilla que más queremos preparar es la de nuestros propios hijos, ¿verdad? Sufrimos, anhelamos, oramos diariamente, continuamente por nuestros hijos, porque sabemos los perjuicios de no vivir conforme a la palabra de nuestro Señor. Podemos imaginarnos el día de Pentecostés, tal día como hoy, ¿verdad? Donde 3.000 nuevos convertidos formaron parte de la familia de Dios. Dice la Escritura que hay alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Alegría, alegría, alegría. Cuando se vive en la libertad podemos tener alegría. Cuando ves en Marcos capítulo 5 la historia del Gadareno, que este hombre estaba loco. Dice que cuando se encontró con Jesús, Jesús lo dejó sentado, vestido y en su juicio cabal. El que encuentra a Jesús es una persona que restaura, que ordena su vida. El ordenar su vida tiene que ver con muchos aspectos espirituales, con la frecuencia que nos alimentamos del plato que el Señor cada primer día de la semana prepara, con la asiduidad que asistimos regularmente a los cultos, con la regularidad que asistimos al programa de nuestra iglesia, o que leemos la palabra, o que mantenemos reuniones hogareños en nuestras casas. Regresamos con gran celebración, porque conforme nosotros ganamos a otros, va a aumentar la alegría en nosotros mismos y en todo nuestro entorno. Dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, por toda la eternidad. Nosotros podemos ser una parte de ese equipo que está en todo el mundo sembrando la semilla. Recuerdo un campamento que tuvimos donde había como tema general la siembra, ¿verdad? ¿Recordáis algunos que estaban? Y yo enseñé a los chavales que cada vez que decía, y el Señor hizo así con las redes, ¡cha! Todos los chavales, los 200 chavales, ¡cha! Recuérdalo, necesitamos sembrar la semilla. Como invitamos a otros, naturalmente oramos por ellos, les mostramos amor, les testificamos. Dios nos usa para tocar vida. Muchas personas, de alguna manera, Dios nos bendice grandemente. Pensemos de nuevo en el Salmo 126. Debemos ir con misericordia. Mira, algo que me gustaría decir, hermano. No podemos ser hartibles, activos, como presentando la palabra. Tenemos que ser humildes, sencillos. No sabemos nada, no podemos nada. Es el Señor el que puede, es el Señor el que sabe, el Señor el que actúa. Naturalmente tenemos la palabra de victoria que nos ha sido dada y esa es la palabra que nosotros vamos a presentar a los demás. Es tiempo de que hagamos un compromiso con el Señor para involucrarnos con otro en la extensión del reino. Entendemos naturalmente el ministerio de la palabra debe ser importante. Y naturalmente tenemos que pensar que daremos tanto como tenemos.
Hay que depender mucho de nuestro Dios. Hay que alimentarse de la palabra. No creernos nada. Lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Sabemos que alcanzar a otro debe ser una prioridad. ¿Estamos dispuestos a comprometernos para unirnos a todos los que en este mundo están esparciendo la semilla? Quiera el Señor que pueda ser una realidad. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú nos has dado el privilegio de poder ser instrumentos en tus manos. Queremos empezar por cada uno de nosotros, por nuestros propios hogares, que nuestra Iglesia cumpla con el propósito de poder ser la luz de este mundo. Que cada uno de nosotros podamos dar una evidencia, quizás no con nuestras torpes palabras, pero sí con nuestra manera de vivir, de que Cristo es nuestro dueño, que Cristo es el autor, el consumador de nuestra fe, que Cristo es el que dirige, el que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.